Un cordial saludo a todos nuestros participantes del Centro de Entrenamiento de Energías Renovables, Eficiencia Energética, una división de FAE Colombia. Para el día de hoy, nuestra agenda: mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos autónomos. En esta agenda vamos a entender la importancia del mantenimiento, qué cuidados y precauciones debemos tener para el cuidado de nuestros sistemas solares fotovoltaicos. ¿Cuáles son los principales componentes de un plan de mantenimiento? Preventivo, correctivo y predictivo. Los sistemas solares fotovoltaicos autónomos producen energía eléctrica para satisfacer el consumo de cargas no conectadas a la red, empleando un sistema de acumulación energético para hacer frente a periodos en los que la generación es inferior al consumo. Es importante el mantenimiento regular. Es indispensable asegurar una operación segura, una alta disponibilidad y un alto rendimiento en las instalaciones fotovoltaicas. El mantenimiento de estos sistemas consiste en el lavado, drenado de baterías y análisis de rendimiento, que a continuación lo vamos a detallar. Uno de los elementos muy importantes es el mantenimiento predictivo y preventivo para evitar al máximo los mantenimientos correctivos. Dentro de ese ejercicio encontramos el tema del lavado de los paneles, el análisis de rendimiento termográfico y el análisis de nuestro sistema de inversores o análisis de las baterías. En los inversores, ¿qué plan debemos ejecutar? 1. Limpieza de filtros, limpieza del inversor, reapretar tornillería, sobre todo cuando pasamos de épocas de invierno a altas temperaturas, a verano, porque esos cambios de temperatura nos van a generar una dilatación en los materiales. Entonces hay que reapretar. Luego viene la comprobación de ventiladores, comprobación correcta del estado de los conductores, tomas de valores de intensidades de tensión, anotación de históricos de falla y toma diaria de producción mediante sistema de monitoreo. Algunos inversores autónomos tienen esta opción. Prácticamente que el monitoreo está más que todo para los sistemas de inyección. Cada mes en ese proceso haremos lectura de los archivos de memoria de fallos, limpieza del cambio de las esteras de los filtros, es decir, de las películas protectoras, limpieza de las rejillas protectoras para la entrada y salida de aire cada año, limpieza de los disipadores de calor, de los componentes de potencia, comprobar cubiertas y funcionamientos de bloqueo, inspección de polvo, suciedad, humedad, filtraciones de agua a interior del armario y las distribuciones. Esto es importante tenerlo presente en nuestra matriz de mantenimiento. En esto consiste el éxito de nuestros sistemas solares. No se puede pensar que un sistema solar fotovoltaico es algo eterno que a partir del sol funciona por siempre. No, es un elemento, es un dispositivo electrónico que debe tener unos cuidados, que debe tener un manejo y unas precauciones. La comprobación del estado de limpieza e integridad de los módulos es importante para evitarnos falsos contactos, evitarnos problemas de incendios al provocar por falsos contactos o el deterioro en los conductores. De la mano del proceso, la limpieza juega un papel determinante. Es grato para el Centro de Entrenamiento de Energías Renovables compartirles que tenemos un aliado que hace parte de nuestro pool en la distribución de un elemento que ayuda a proteger a esos paneles solares, como lo es este champú Dina Solar Cleaner, que es una película protectora para comprobar la limpieza y darle una mayor vida útil a esa limpieza en los sistemas solares. En los módulos fotovoltaicos se debe hacer inspección visual, comprobación de conectores, comprobación de fijación de los módulos a la estructura. Hay que reapretar las estructuras, comprobación semestral del estado de las estructuras, eliminación de puntos de oxidación. Comprobación del estado de estanqueidad, conservación, apretar las conexiones del campo fotovoltaico en un promedio de cada 6 a 8 meses.
Entonces, comprobar mediante pequeños tirones los cables que estén firmemente conectados, comprobar las longitudes de los cables al interior de las combiner box o las cajas de conexión, comprobar que las prensaestopas estén convenientemente fijados a las cajas y bien apretados sin holgura, no girar sobre sí mismos. Es tener un momento de inspección a nuestro sistema solar. Algo muy importante es la implementación de las estructuras. No colocar nuestros sistemas solares directamente sobre el tejado sin ningún elemento de seguridad, ya que se puede resbalar, pueden caer o el tema del calor se nos vuelve un enemigo porque no hay un espacio de circulación. O en el peor de los casos, como tenemos acá en este ejercicio, se implementó el sistema y el sol tiene la trayectoria, nace hacia este punto, le da hasta el mediodía al panel solar y después en la tarde no recibe ninguna incidencia. Por lo tanto, se deben optimizar ese tipo de soluciones, utilizar estructuras adecuadas, piezas de fijación que nos van a permitir realmente una calidad de sujeción. Luego viene un tema muy importante que es el concepto de las sombras en los paneles solares. Las sombras en los paneles solares son puntos calientes, son pérdidas, son deterioro en nuestros paneles solares. Mediante nuestra brújula ubicamos la orientación adecuada, mediante nuestro analizador de sombras nos permite evaluar cuánta sombra está incidiendo sobre nuestro panel solar. Es muy importante el poder interpretar todo este tipo de soluciones y de herramientas para garantizar un correcto funcionamiento. ¿Cuáles son los problemas de esas sombras? Entonces el problema de esas sombras es que se nos terminan convirtiendo en puntos calientes. Esos puntos calientes nos van a generar deterioro de las celdas y con el tiempo deterioro del mismo panel. La degradación del laminado. Entonces esta degradación del laminado sobre todo se presenta cuando estamos trabajando con marcas emergentes. Aquí la invitación es, hoy el mercado está creciendo, hoy el mercado está evolucionando a unos precios muy bajos, pero hay que tener cuidado cuando nos ofrecen un panel solar que la trayectoria histórica es solamente el fabricante lo conoce y nada más, o el importador, ¿sí? Eso no me habla a mí de la trascendencia de cuántos kilovatios, cuántos megas instalados, cuánta historia tienen. Hay que pensar en que debo comprar historia antes de un precio bajo. Entonces, en ese ejercicio vemos acá, bajo termografía, el problema de ¿qué? De laminación de los paneles solares. Esa lámina EVA va perdiendo su calidad, va presentando problemas y esto hace un proceso de envejecimiento, donde encontramos acompañado de un color como amarillo y marrón de la mala calidad. Aquí aparecen estándares de mala calidad en nuestros paneles solares, entonces rupturas en las celdas, cuerpos extraños, es decir, elementos de contaminación en las celdas, falta de alineación, un proceso de coloración muy rápido, un envejecimiento muy alto, burbujas en la lámina EVA y el marco está muy cerca de la celda. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Claro, aquí hay algo muy importante que invitarlo a todas las personas que participan en nuestro proceso de formación y es el 70 hasta casi que el 80% de la fabricación de paneles solares es en China. Indiscutiblemente, que le ponen sellos de otros países, sí, pero la mayor producción está en China. Y aquí es donde hay que elegir qué calidades se quieren hacer. Por eso es que encontramos hoy en el mercado que los paneles solares de baja potencia ya están desapareciendo, porque las grandes fábricas, las fábricas de calidad se están concentrando en las potencias comerciales altas. Las pequeñas las fabrican fábricas de nivel medio y bajo. Y ahí hay que ser cuidadoso con esas calidades. Este es otro problema que encontramos en nuestros paneles solares que se llama traza de baba de caracol. Es unas microfisuras que se van extendiendo por todo el panel hasta el punto que lo cubre totalmente y esto pues va a redundar en bajo rendimiento en nuestro panel solar.
Ensamble mecánico. Durante el mantenimiento es importante verificar la estructura, que estén los tornillos apretados, que realmente hayan casado correctamente, que no queden sobrantes. Es importante verificar al cabo de 4, 5, 6 meses el estado de esa estructura. Otro tema importante en los paneles solares es que cuando hago la conexión, estos son conexiones erróneas, ¿sí? Que no debo realizar. La conexión adecuada y correcta es siempre el más largo va a ser mi positivo, el más corto va a ser el negativo, y la conexión correcta que debo implementar de tierras debe ser cercanas entre sí. ¿Listos? ¿Para minimizar qué? Para minimizar el subtendido de los cables y evitar el efecto de la corriente inducida, que es un tema de compensación de picos de tensión, en el concepto de que la corriente va a circular del terminal negativo al terminal positivo. En las baterías, ¿qué cuidados debemos tener? Entonces recordamos que cuando vamos a verificar el estado de una batería, lo primero que debemos hacer es desconectarla del sistema, dejarla descansar alrededor de 30 minutos y proceder a verificar el primer parámetro. ¿Cuál es el primer parámetro? Tensión en bornes de batería, para saber en qué estado se encuentra. Si está por encima de 12.6 está full, si está en 12.3 está en estado bueno, en media carga, en 12 voltios, en 11.7 está bajo, y por debajo de 11.4 estaríamos descargados. Luego debemos revisar la apariencia exterior de la batería. En la parte superior de la batería, las conexiones de bornes deben estar limpias, libres de polvo, corrosión y secas. Si se ven fluidos sobre la batería, electrolito, líquido de ciclo profundo, esto significa que la batería tiene demasiada agua o está siendo sobrecargada. Si son baterías de gel o AGM, y se ve este tipo de película humedecida, ¿sí? Esto quiere decir que está siendo sobrecargada y su rendimiento y su vida útil se están agotando. Hay que revisar los cables y las conexiones, reemplazar los cables dañados, ajuste de conexiones que están flojas. Se sugiere limpiar los bornes y aplicar una fina capa de vaselina. Aquí tenemos los conceptos de que la carga porcentual, ¿sí? La gravedad, la celda, el voltaje en 8 voltios y en 12 voltios. Entonces, lo que hablábamos en nuestras agendas anteriores, tenemos baterías de 2 voltios, de 6 voltios, de 8 voltios y de 12 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, una carga porcentual al 100% tendríamos 6.37, 8.49 y 2.73. ¿Eso qué quiere decir? Que estaría nuestra batería full, circuito abierto, dejándola reposar. Si está en un 50%, entonces estaría, si miramos en 6 voltios, estaría en 605. En la de 2 voltios estaría en 20017. En la de 8 voltios, 8.07. Y en la de 12 voltios, 12.10. Ahí hay que tener cuidado porque ya en este momento estamos en el punto de caer ¿a qué? A descarga profunda. Y eso nos va a deteriorar nuestra vida útil de las baterías. Luego, con el analizador de baterías, vamos a evaluar el SOH y el SOC para evaluar los estados y la salud de esa batería. Con los MPPT vamos a tener presente el revisar como los parámetros, el comportamiento de trabajo en los PWM, también revisar las conexiones. Recuerden en este ejercicio que indiscutiblemente si usted quiere calidad, rendimiento y vida útil en las baterías, indiscutiblemente el camino, el regulador adecuado para su proyecto es un regulador MPPT. Hablamos también acá de los cables solares. Aquí encontramos lo que hoy vemos en nuestros entornos y es el mercado está creciendo, hay muchas oportunidades, pero esto habla mal del mercado. Esto nos niega la posibilidad de seguir creciendo y es el colocar materiales de mala calidad por ganarnos un proyecto.
Debemos emplear elementos de buena calidad que nos den durabilidad y una vida útil, ¿sí?, adecuada al proyecto. En el cable solar, entonces en el cable solar, según el RETIE, nos muestra un código de colores para los conductores de los sistemas fotovoltaicos, donde tenemos para conductores positivos rojo, para conductor negativo azul, para conductor medio blanco, tierra verde o verde con amarillo. Para el segundo estándar, rojo, azul, blanco y no aplica la protección. O rojo, blanco, no aplica a conductor medio y la tierra verde con amarillo. ¿Listos? Entonces aquí tenemos el denominador de ese código de colores que lo encontramos en nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Ese conductor, recordemos que es multifilamentos, que viene con una película protectora y que también viene con un elemento libre de halógeno para soportar altas temperaturas. Los calibres comerciales que encontramos: 1 por 4 milímetros, 55 amperios, 1 por 6, 70 amperios, 1 por 10, 96 amperios. Los conectores MC4. Entonces, en el cuidado de esos conectores MC4, la limpieza y la verificación de puntos calientes que vamos a evaluar en el ejercicio. Entonces, debemos garantizar la conexión plug-in, que debe ser el mismo tipo al unirse correctamente, es decir, debe emitir un sonido. Si vemos acá en algunas imágenes, las falsas conexiones me van a generar deterioro o calentamiento en los conductores. ¿Cómo podemos evaluar y determinar esto? Pues gracias a la evaluación termográfica. ¿Cuál es el resultado de falsos contactos? Quemar las celdas. Quemar las celdas porque utilizamos o cortamos el conector o colocamos el cable sobrepuesto en el conector MC4, ¿sí? O no nos cercioramos de que esté realmente haciendo una muy buena conexión y por el tipo de materiales que se presentan en esas conexiones se deterioran. Hay que verificar, reapretar esos terminales y evitar que los conductores sufran deterioros o mordidas en las tuberías o canaletas. Para eso debemos utilizar para nuestros terminales MC4 los conectores y la ponchadora solar que nos va a permitir hacer este trabajo con calidad. Luego tenemos los dispositivos de protección como los DPS y los fusibles para nuestro sistema. Este tipo de situaciones se deben evitar. Aquí no hay protecciones, está expuesto, está en un espacio donde hay tránsito de niños. Esto debe estar en su respectivo armario con protecciones, garantizando que no quede de fácil acceso a las personas. Este ejercicio que les compartimos a ustedes es lo que le hace daño a la tecnología, las malas calidades, los productos fabricados artesanalmente. ¿Por qué? Porque no funcionan, porque luego van a presentar fallas y el deterioro. Un controlador o un regulador en una etapa pegado con silicona, pues no sería lo más adecuado. Luego vienen los sistemas de puesta a tierra. Entonces, en esos sistemas de puesta a tierra, debo implementar sistemas para rayos en sistemas que están expuestos a la intemperie. Si vemos, está protegido por encima del panel solar. No debe quedar a la misma altura, debe estar por encima del panel solar. Y lo ideal es que no coloque un pararrayo en una casa, sino que lo coloque en una estructura separada. Aquí vemos todo el tema de las conexiones de puesta a tierra. Debemos respetar el punto de conexión a tierra que traen los paneles solares. No debo coger y destapar o perforar el panel donde mi intención me dé el deseo de quererlo colocar, porque eso me quita la garantía del sistema. Y aquí vemos una caja de consolidación con sus respectivos bornes, con su respectiva identificación de código de colores, seccionador y demás. Algunos de los elementos que desde nuestro aliado de la tienda solar de FAE Colombia también ustedes pueden encontrar. Entonces encontramos los DPS, los seccionadores, los breaker en DC, los fusibles en DC,
fusibles para la línea de baterías y seccionadores. Todos estos elementos los puede encontrar en nuestro aliado de la tienda solar. Un diagrama de conexiones. ¿Cómo interpretamos ese diagrama de conexiones? Entonces tenemos nuestro campo de generación. De nuestro campo de generación viene el DPS, los fusibles y vienen al regulador. Luego viene la batería, nuestras protecciones a nuestro regulador. Luego que viene de la salida del regulador unas cargas para corriente continua. Y desde las mismas baterías vendrá una carga para alimentar ¿quién? Para alimentar nuestro inversor con sus respectivas protecciones. Estos son los elementos vitales y determinantes para nuestro sistema solar. DPS, fusibles, ¿sí? Seccionadores, todos los elementos que garanticen la seguridad, la calidad y la conservación en los equipos. Recuerde que usted está generando electricidad y debe cuidar y proveer la vida humana. ¿Qué recomendaciones en las operaciones y mantenimientos de sistemas solares fotovoltaicos tenemos? Entonces vamos a mirar cada uno paso a paso. En la batería, vamos a recordar, debemos verificar que no se esté evaporando, que no se infle, que esté en un estado adecuado midiendo y evaluando el SOC. Debemos verificar periódicamente ese estado de las baterías. En el panel, ¿qué debemos tener presente? El lavado, la termografía y que estén debidamente sujetados, apretados correctamente nuestros MS4, los tornillos a las protecciones. En corriente continua, protecciones y nuestro cableado adecuadamente. Así terminamos nuestra agenda de mantenimiento. Recuerde, el sistema solar tiene una vida útil importante. 10 años funcionando al 100% y 25 años de vida total. Pero eso depende de usted como instalador, de usted como técnico en realmente garantizar el mantenimiento de los sistemas solares. Gracias por acompañarnos en nuestra formación y recuerden que es posible entre ustedes y nosotros, el Centro de Entrenamiento de Energías Renovables de FAE Colombia, construir una Colombia más sostenible y que formamos desde el saber hacer y hacer con calidad.